esteu aquí fent-nos companyia, recordar-vos que és el que va crear la llista SIG d'Espanya, quan això de les llistes no sabia ni el que era, quan l'internet encara quasi bé no sabia ni el que era, es va crear això. Actualment doncs fa com ho diríem això, jo diria de predicador pels temes de formació en el món ERRI, viu a Espanya per amor, és molt bonic això, concretament a Castelló em sembla, i també és professor adjunt de la Universitat de Castelló. I del David Comas, a part de dir-vos que tenim també una certa amistat i també, com que és una de les empreses que patrocina això, també li faig, diguem, algun encàrrec, doncs dius que és juntament amb el Varela van fundar l'empresa, diguem, de nexos geogràfics, doncs ara farà uns 15 anys i, segurament la meitat de vosaltres el coneixeu i els que competeixen amb ell també. Aleshores, no sé si ja podem posar en blanc i negre la cosa aquesta, en blanc i negre, grisos. El Michael està a casa, allà a Castelló. Està a Castelló, ara ja es veu. Michael. ¿Qué tal? Michael, ¿qué tal? Buenos días. Michael. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Me oyes bien? Sí. Sí. Hasta el fondo. Muy bien. Perfecto. Gràcies per estar aquí. Bon dia a tothom. Gràcies per estar aquí. Vaig a provar el cronòmetre i a cenyir-nos en el temps. Avui és un dia molt especial per mi i per en Michael. Ens vam conèixer jo i en Michael fa molts anys. Em fa quasi vergonya perquè hi ha gent molt jove a la sala. Fa 25 anys. En un dinar a l'Autònoma em van presentar en Michael i de seguida vaig veure que era una persona especial, intel·ligent, inquieta. I aquests dies hem estat xerrant, preparant aquest debat, que serà un debat al voltant de dues preguntes. I me n'he donat que les nostres vides han tingut alguns paral·lelismes en aquests 25 anys. Primer, Michael va néixer a aproximadament una hora d'una ciutat meravellosa, igual que jo. Ell va néixer a prop de Boston i jo a prop de Barcelona. Després, en Michael és un geògraf americà, mutant, que viu perfectament al mig d'un món informàtic. Després, en Michael i jo vam competir traient un llibre fa molts i molts anys per difondre el món dels sistemes d'informació geogràfica. Després, en Mike combina a la perfecció universitat i món privat. Com sabeu, ara està treballant a la central d'ESRI. I finalment, jo crec que en Mike és el que jo anomenaria un ànima lliure, un esperit inquiet, un esperit creatiu. I aquesta cosa final és la que volem transmetre en frescor avui aquí. A partir d'ara passaré a parlar en castellà perquè ja tenim prou amb que Skype ens funcioni i per tant anem a l'assumpte. Mike, vamos? Muy bien, pero en primer lugar, a ver, ¿tenim govern o no tenim govern? Buena pregunta. A ver si tengo que volver de aquí con 2 o 3 del partido ANC para arreglar las cosas. Eso lo dejamos para el final, dentro de 20 minutos, a ver si ha evolucionado. Bien. Bueno, al blanc i negro. Enric, al blanc i negre. Som-hi. Michael Gould no está a Castelló, en aquests moments està a Sudàfrica. Michael Gould está en la conferencia de usuarios de ESRI en Cape Town, en este magnífico edificio, y parece que tenemos buena conexión wifi en su lado y por supuesto aquí que estamos en un edificio tecnológico impresionante. Mike, primera de las dos preguntas. La información geográfica es productiva. Productiva significa que genera valor añadido para empresas y administraciones. ¿Qué opinas? Hombre, está claro que sí. Y cada vez más los usuarios de sistemas de información geográfica son comerciales. Y claro, eso es una prueba de algodón, que esa gente no compra nuestros productos, nuestros datos, nuestros servicios, nuestros sistemas, si no están produciendo algo a cambio. Entonces están invirtiendo en la tecnología por algo. Entonces yo creo que es una buena señal que hablando de nuestro mercado, hablando desde ESRI, pues es donde más estamos creciendo. Inmobiliario, pues retail, pues tiendas grandes multinacionales de varios tipos.
Y claro, lo que quieren estos usuarios es información para tomar decisiones, no solo cartografía bonita. Hace aproximadamente 15 años, los productores de cartografía eran básicamente administraciones, institutos cartográficos y agencias similares. Hace 15 años más o menos irrumpieron en el mercado dos pequeños gigantes que se crearon con capital privado, Teleatlas y Navtec, y decidieron cartografiar el mundo para, en ese momento, dar servicio a los conductores de automóviles. Y en ese momento nos pareció distinguir que había dos cartografías muy distintas. La cartografía tradicional para medir, cartografía técnica, topográfica, etcétera, y una cartografía para navegar, para comunicar. ¿Qué te parece? Hombre, es así, es así. Y los varios tipos de cartografía son imprescindibles. O sea, no se puede crear la cartografía ligera, bonita, pues graciosa en el iPad si no tengamos la base bien hecha. Entonces, pues las agencias cartográficas siguen teniendo su papel de crear esa base. Y luego lo que creo que tenemos que perfeccionar es un poco la cadena de productos, o sea, ir de la base a cartografía temática, a servicios, y es al servicio que es lo que quiere conectar y consumir el consumidor desde su iPad, desde la calle, que quiere saber dónde están sus amigos o dónde está el autobús más cercano. ¿Los sistemas GIS siguen siendo necesarios en ese sentido? Pues esa es buena pregunta y por supuesto hay sectores de nuestro mundo, de nuestro campo que están diciendo que los SIGs ya se han muerto, es otra época, hemos pasado a, pues lo que digo, los mapas ligeros y gratuitos y graciosos ahí en la web. Claro, la cuestión en muchos casos, todos hemos visto ya 1000 veces el mapa bonito de varias versiones de 1 millón de taxis en Manhattan. Cada vez con colores distintos, cada vez con pues, efectos espectaculares de HTML5 y JavaScript. La cuestión es, después de haber visto el mapa una vez, ¿ahora qué? ¿Hay datos detrás? ¿Hay un sistema detrás? ¿Podemos tomar decisiones detrás? ¿O el mapa es un producto único para luego imprimir y visualizar y luego pasamos página? O sea, parece que el acento cada vez más está en qué datos podemos ver, acceder desde el mapa, ¿no? Efectivamente, siguen siendo sistemas de información. O sea, detrás del escenario hay bases de datos, hay servicios de datos y está alimentando pues un nuevo mapa cada segundo si quiere el usuario. O sea, está la noción de crear un mapa pues durante varias semanas y llegar al mapa perfecto para luego colgarlo en la pared. Hombre, eso sirve para ciertas cosas de planificación a la mejor, pero más y más la gente quiere ver algo en tiempo real, algo actualizado, algo a su medida, algo dependiendo de su contexto. Y eso requiere que esté dirigido por un sistema de información detrás del escenario. Si me permites la comparación, sería como si tenemos un sistema potente, un sistema GIS potente en la cocina. Este sistema a veces llega al restaurante y este sistema a la vez crea servicios para que otros restaurantes sirvan la misma comida. Pues sí, sí, efectivamente. Esa es un poco la noción de este pequeño motor diésel que está siempre produciendo. Como comida a domicilio, digamos, ¿no? Una cocina fabrica comida para su restaurante y comida a domicilio. ¿Cómo ves? Hombre, esa es un poco la noción de la diversificación de productos. Pero insisto, que si no tenemos esa base cartográfica, base geográfica para empezar, ¿qué tiene que hacer cada persona que quiere crear esta aplicación mapeador en el mercado? La gente no quiere redigitalizar las calles de Barcelona, la gente no quiere redigitalizar los límites municipales, la gente no quiere tener que recrear un servicio de rutas óptimas. Quieren llamar a servicio A, servicio B, servicio C, y donde quiere dedicar su esfuerzo es en el diseño, que es al final lo que va a suponer un éxito o un fracaso de su app. A mí me estás recordando algunas cosas que me preguntan a menudo. En una administración local a veces me preguntan, ¿por qué tengo que crear un visor de mapas con las calles de mi ciudad si ya tengo Google Maps en la web del ayuntamiento? Entonces,
Mi respuesta es muy obvia, porque usted es responsable de los nombres oficiales de las calles. Y si una persona quiere consultar una calle y tiene problemas porque en Google Maps no está bien, en su web, que es la web oficial de los ciudadanos, debe encontrarla. ¿Qué te parece ese razonamiento? Hombre, sí, está claro que hay que crear productos a medida de los usuarios. Entonces, claro, a lo mejor la capa de imágenes de Google Maps o de Esri o de otro proveedor, pues OpenStreetMaps, a lo mejor es la base adecuada para cierta aplicación, pero a lo mejor no. A lo mejor hay que crear un mashup con otras capas, otros temas de información. Mike, estoy proyectando la diapositiva que dice: un mapa solo es bueno si beneficia a los usuarios. Y abajo, como ya sabes, tenemos unas estadísticas de la India donde dice que el 20% de las búsquedas en Internet en realidad son búsquedas de localización. Y 1 millón de negocios, esto es en la India, ya están ubicados en Google Maps. Esto significa que lo más importante es que la información geográfica tiene que llegar a todos los ciudadanos, a todos los usuarios en su forma específica. Hombre, yo creo que sí, está claro, ¿no? Tiene que ser localizado, traducido y luego puesto en contexto para cada usuario. Hay usuarios de distintos tipos y contextos y, insisto, yo creo que lo que tenemos que mejorar es un poco la separación de las piezas de la cadena de producción y mantener bien controlados y separados lo que es producción cartográfica, provisión de esa cartografía base, fabricación de servicios, publicación de los servicios y luego la app al final. En muchos casos estamos pues insistiendo que el creador de la app pues tenga que hacer todo esto. Y claro, no es viable para una pequeña empresa. Lo que quiere hacer el que está creando una pequeña app para 1 millón de personas en la ciudad es lo que he dicho, dedicarse al diseño, porque eso es lo que va a vender al final, el diseño, que funciona bien, que es bonito, que es fácil de manejar, pero no tiene que recrear estas otras partes en la cadena de producción. Entonces tenemos que mejorar acceso a datos a través de servicios para que luego florezca pues un sinfín de pequeñas empresas haciendo la parte bonita y creativa que es el diseño, ¿no? Pero, y al revés también, ¿no? Si soy una administración pública, también puedo tener mi cocina y crear mis aplicaciones temáticas, no 20 si hace falta, ¿es así? Hombre, esa es la idea, ¿no? Es la idea, que no estamos recreando todas las partes, todas las piezas en un puzzle cada vez, ¿no? Estamos, insisto, llamando a servicios y no tener que recrear cosas básicas. Entonces, Mike, si te parece, vamos terminando esta primera parte sobre la pregunta de si la información geográfica es o no es productiva, si ayuda a las organizaciones a ser más productivas. Para cerrar, Mike, ¿crees que los que nos hemos dedicado de toda la vida a los sistemas de información geográfica tenemos trabajo y tenemos presente y tenemos futuro en este mundo tan diverso? Hombre, yo creo que sí, pero evidentemente nuestro mundo, como todo el mundo, está evolucionando. Entonces, tú acordarás perfectamente que hemos dicho a nuestros alumnos hace 20 años que el 80% del tiempo, el esfuerzo de crear un sistema de información geográfica es crear los datos y arreglar los datos y digitalizar puntos y polígonos. El mundo no es así. El mundo no es así. Entonces, ya que hay mucha información disponible, hay que mejorar la cadena de producción para que cada vez menos tiempo está dedicado a eso y cada vez más el usuario final puede dedicarse a análisis y al diseño. Entonces, claro, la gente está encontrando trabajo en todos los sitios, pero menos en la parte básica de creación y publicación de datos. Alguien tiene que hacerlo, es un sector, pero mucha gente está al otro lado del espectro, está ahora analizando y produciendo valor, que es lo que dices, ¿no? Que la cartografía sí, al final es productiva, pero es a través de valor añadido, no solo a través de la geometría y sus estilos. Me parece bien. Vamos por la segunda pregunta. Mike, la segunda pregunta es muy fácil. No la ves en pantalla, pero ¿cuántos kilómetros son 65 millas en un coche? Si tú vas en un coche a 65 millas, ¿cuántos kilómetros por hora son? Más o menos. Tú que eres americano. 110 más o menos. 110, vale.
Espérate un segundo porque voy a poner un vídeo que no vas a ver, creo. Este vídeo, lo conoces, es una prueba con un coche Tesla. Se ve un conductor que va a 110 kilómetros por hora y ya no tiene las manos en el volante. Ahora va a dejarlas. Este señor está conduciendo a 110 kilómetros por hora. Y no está tomando el control del volante, sino que el coche toma sus decisiones. Mike, Sí. a ti y a mí nos parece que llega una nueva oleada de la información geográfica, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues sí, es sorprendente que en el último año más o menos, claro que están en ello más tiempo, pero estamos viendo ahora los resultados de este sector y curiosamente están contratando muchos especialistas en sistemas de información geográfica, grandes de la industria de las tecnologías de la información. O sea, tú has mencionado Tesla, pero Microsoft y Google y Apple y Tesla y Uber están contratando miles de expertos en sistemas de información geográfica. Porque Mike, Y no es... Mike, ¿Eh? has dicho Tesla y Uber. Sí. Tesla es fabricante de coches, ¿no? Y Uber hasta hace poco era algo así como una flota de taxis. Ahora son más cosas, creo. Hombre, Pero claro. no entiendo nada. Si uno fabrica Uber. coches y el otro transporta pasajeros de taxi, ¿estás diciendo que están contratando expertos en GIS, en mapas, etcétera? Sí, sí. Y no están creando un sistema de información geográfica. No habrá ningún SIG de Uber ni ningún SIG de Apple propiamente dicho. Quieren analistas para crear una nueva base de datos de todos los carriles, de todas las calles del mundo, porque sus coches automatizados o autónomos tienen que ir por estos carriles y buscar parkings y evitar postes de luz. ¿Y por qué no utilizan, una pregunta muy tonta, lo que ya existe o incluso pagar una licencia a quien tiene esos datos? ¿Por qué no lo hacen? Hombre, pregunta Navtec y TomTom hace 15 años. Es que vinieron a Europa para redigitalizar toda Europa, en lugar de llamar a 1000 agencias cartográficas y pedir los datos y esperar y reformatearlos. Hicieron unos cálculos y decidieron redigitalizar las calles y las carreteras europeas. Y ahora esas nuevas empresas vuelven para hacer lo mismo, pero a mucha más alta resolución. Pero tú y yo recordamos bien, la segunda oleada fue más o menos sobre el año 2007. En ese año irrumpió con fuerza Google Maps a los usuarios. Google Maps es del año 2005, tiene 10 años. En 2007 irrumpió fuerte y en ese año Nokia realizó la mayor compra, el pago más grande para comprar una empresa. Desembolsó 5.800 millones de dólares para adquirir una base cartográfica y una empresa de 1.500 trabajadores llamada Navtec. 5.800 millones, la mayor compra que realizó Nokia en su historia. En 2015, para llegar a la tercera oleada, esta empresa, que ya era propiedad de Microsoft, ha sido vendida por 2.800 millones de dólares a sus inicios, a un consorcio automovilístico alemán. ¿Ves aquí un señal de la tercera oleada que estamos comentando? Pues sí, yo creo que está claro. Pues es esta nueva revolución de ubicación de coches y de personas con sus móviles y luego vamos a ver la continuación de navegación en interiores de edificios y nada, pues una cadena de información para permitir la navegación por todo el mundo o a cualquier parte del mundo. Y no hemos comentado ni siquiera otra posible oleada que aún no ha llegado con mucha fuerza, que es compañías como Waze. Porque con Waze son los propios usuarios que están creando los datos. Entonces, esa gente está haciendo algo similar a lo que están haciendo Uber y Google, etcétera, pero con infraestructura casi nula. Los usuarios están haciendo el esfuerzo de crear los datos de todo lo que hay de conectividad y problemas de tráfico y puntos de interés, etcétera, etcétera. Si crece mucho más esta otra ola,
pues este va a ser otro mundo completamente distinto. Me estás recordando, hace 15 días actualicé mi sistema operativo en el iPhone y tenía tiempo, era fin de semana, y me leí las condiciones de uso y me asusté porque todo es... Yo vi mapas y geolocalización privada en todas partes. O sea, el blog de notas, las fotografías, mi calendario, no sé qué, todo tiene geolocalización. Y estoy pensando, si en esta sala ahora mismo hay 200 personas, y me imagino que prácticamente el 99% debe tener un móvil, estamos emitiendo, ¿no? Estamos generando Big Data para este tipo de compañías. ¿Es así? Claro. Pues sí, sí. Y otra frontera en este nuevo mundo es la frontera de privacidad. Y hay una guerra creciendo entre la gente que cree que estamos como usuarios, como ciudadanos, perdiendo nuestra privacidad por estar localizados y por todas esas intromisiones, por todas esas... A ver si estoy en una sala inteligente. Se ha apagado la luz. Sí. ¿Mike? Pues, efectivamente, ha sido por no bailar suficientemente. Pues sí, yo creo que vamos por hasta ese nuevo mundo en que hay que decidir pues si la privacidad es algo que ya podemos garantizar y proteger o si ya está perdido. Y hay muchos factores, mucha gente que dice, señores, si estáis utilizando Google y pues sistemas de información en la web, tu privacidad ya está fuera, ya ha salido digamos, de la granja. Y no hay que preocuparte tanto porque tus datos van a estar ahí y tú vas a dar más y más datos personales tuyos a cambio de servicios de valor añadido. A mí me interesa, Mike, para ir terminando, una reflexión a raíz de lo que tú dices. Yo cuando veo que Waze, Apple, estos gigantes, Uber, están haciendo cosas, lo disfruto como consumidor, pero intento pensar si puede ayudarme en mis quehaceres locales. Las administraciones locales en Cataluña, las empresas, las pymes, ¿pueden beneficiarse de eso? ¿Pueden revertir ese know-how generado en su día a día? Hombre, yo creo que tienen que hacerlo. Yo creo que es una nueva realidad y si pensamos un poco en el mundo de las IDEs, por ejemplo, pues las IDEs pues, han tenido una arquitectura y una composición muy tradicional muchos años. Y mientras tanto, mientras estamos en tantos comités y tantas reuniones hablando de ello, ¿qué está utilizando la gente? Pues están utilizando Google Maps, están utilizando Facebook, están utilizando sistemas de otro tipo para encontrarse, para navegar, para hacer su trabajo día a día. Entonces, no digo que no hay que hacer el otro, pero yo creo que cualquier ayuntamiento o cualquier gobierno tiene que prestar atención a la realidad de que la gente ya está utilizando sistemas de ciertos tipos. Hay que ir con esa ola y hay que proporcionar nuestros servicios en esta misma plataforma y no hay que ir contra ellas. Es con ellos, no sin ellos, ¿verdad? Sí, yo creo que solo tiene razón y eso no quiere decir que hay que cambiar de la tecnología de moda cada semana, pero es evidente de que cualquier ayuntamiento tiene que tener, por ejemplo, presencia en Facebook. Cualquier ayuntamiento debe tener servicios de localización y servicios geolocalizados utilizando tecnologías que ya está utilizando la gente ya o por lo menos ofreciendo opciones. Enlazando con la primera parte, yo puedo tener un back office GIS basado en servidor de mapas XXX y puedo tener varios visores y un visor puede ser Google Maps. No hay ningún inconveniente en mezclar los dos mundos. Pues sí, yo creo que tiene que ser así. Tiene que ser así. Tenemos que seguir. Por ejemplo, la gente pregunta, ¿qué será el sistema de información geográfica en 50 años o en 1000 años? Pienso yo. Hombre, la tecnología no lo sé, porque sí, nuestro campo siempre ha prestado tecnologías de otros campos más amplios. No somos inventores de tecnología. Entonces, cuando vienen medios sociales, nos apuntamos al carro. Cuando vienen drones, nos apuntamos al carro. Entonces, yo no sé cuál va a ser la tecnología en 50 años, pero estoy seguro que la gente va a tener las mismas preguntas que ahora. ¿Dónde estoy? ¿Dónde están mis cosas? ¿Cómo llego a cierto sitio? ¿Va a llover o no? Entonces, las preguntas de análisis espacial no van a cambiar, porque son las mismas preguntas de hace 1000 años, cuando la gente no tenía ningún móvil ni nada.
Bien, Mike, llevamos 23 minutos. Creo que es tiempo de ir resumiendo y dejar un espacio para preguntas finales. Yo Bien. me he dado cuenta de que estás en Sudáfrica y que también nos divertís un poco, ¿no? Creo que los vinos no están mal, ¿no? Hombre, es que hemos intentado subir a la montaña, pero había viento, entonces tuvimos que hacer otra cosa. Muy bien. Dejamos espacio para preguntas. Como sabes, no puedes oír muy bien las preguntas del público y voy a sintetizar la cuestión. Enric? Perfecto. President? Preguntes? Una pregunta? Comentaris, crítiques? Tenim 5 minuts. Los ves? Sí, sí. Preguntes assassines, s'admeten. Hay varias, Mike. Muy bien. Buenos días, Mike. A ver, trabajo en un ayuntamiento, ¿vale? Disponemos ¿vas a ir traduciendo? Sí, sí. Trabajo en un ayuntamiento y disponemos de muchísima información, callejeros actualizados y demás datos. Problema práctico. Una ambulancia para atender a una persona que vive en una calle muy pequeña que no aparece en Google Maps. Y viene el usuario y dice, mira, me salvé de milagro. Al final la policía llevó a la ambulancia al sitio, pero la ambulancia no supo llegar. Y tiro a meterme en Google y a cargar esa calle y no me dejó. Dijo que España no daba ese servicio de... ¿Vale? Entonces, ya no digo Google, digo Google Earth, digo infinidad, Bing, digo otra serie de callejeros y demás. ¿Qué podemos hacer contra esas grandes empresas que están copando el mercado y que nosotros, que somos los que tenemos el dato oficial, cómo lo hacemos llegar al público? Mike, ¿has oído algo? Muy poco. Vale. Ahorita. El caso es un ayuntamiento que tenía una emergencia, donde hubo una emergencia y el ciudadano ha explicado que su calle, que es una calle pequeña, no estaba en Google Maps y la ambulancia no podía encontrar la calle. Entonces, utilizando otras maneras de explicar dónde estaba, consiguieron. Esto muestra que no podemos fiarnos al 100% de que los gigantes privados digitalicen bien nuestro mundo. ¿Qué puede hacer el fabricante de datos, una administración, para conseguir que eso llegue a donde tenga que llegar? Hombre, yo creo que ninguna de las bases de datos son 100% fiables y claro, cuesta mucho dinero y esfuerzo mantener la cartografía muy actualizada. Yo me acuerdo hace como 5 años fui a una visita a un centro de control de emergencias en la ciudad de Valencia y con mi gorro, digamos, de profesor. Y hemos preguntado a ellos, a ver, ¿qué podemos hacer en nuestro grupo de investigación para ayudar a vuestras aplicaciones? ¿Qué queréis? Su número 1 en la lista de prioridades fue tener una cartografía limpia con todas las calles bien hechas, porque dicen que es imposible mantener su callejero de Valencia limpio y correcto. Entonces, por eso, las ambulancias van dando vueltas y no sé si tiene fácil solución. Pero yo creo que es igual con cualquier base de datos cartográfica. Hace poco, hablando con el creador de OpenStreetMap, Steve Coast, nos dijo que nuestro OpenStreetMap en ciudades donde hay buena cobertura somos igual de malos que las agencias cartográficas. Esa es buena. Claro. Y es así, o sea, es muy difícil mantenerlo todo perfecto. Y claro, en el campo comercial hay versiones, ¿no? Hay datos casi gratuitos y luego hay datos premium. Y los datos premium valen mucho dinero. Igual que una imagen satélite procesada, porque hay gente detrás del escenario dedicando horas para mantenerlo limpio y correcto. De todas formas, Mike, a nivel operativo, TomTom y Here yo creo que no muy ágilmente, pero sí tienen el teléfono abierto para que fabricantes les hagan llegar información. Que eso luego... Entiendo que todas estas grandes empresas, ¿de dónde cogen ellos los datos? De donde pueden, o sea... Es que ahí está el problema. A ellos les cuesta dinero recoger esos datos, pero a mí me consta que si son operativos, si les haces llegar un cambio... Dices, hoy soy el ayuntamiento de XX y aquí tengo esta cartografía nueva y he visto que sus 10 calles tales no están bien. Pues,
Normalmente funciona. Una vez me preguntaron, una vez me llamaron, oye, vengo de tal empresa, quiero que me pases el callejero actualizado. Sí. La única vez en la historia. Ya. Pero claro, ellos, o sea, cubren todo el mundo y tampoco son 20.000 personas, deben ser 1.500 o 2.000 y hacen lo que pueden, ¿no? Y hasta ahora eran 2. Ahora Cualquier usuario o cualquier empresa siempre tiene dos opciones, crear o comprar. Y ambas son muy caras. O sea, tú creas tu propia base cartográfica del municipio y es caro. Y tarda tiempo. Vale. Entonces, comprarlo también es caro. Mike, tenemos 2 minutos para terminar. Otra Venga. pregunta. Sí. Hola, no es pregunta, es por alusiones. Yo soy de GIAR, ¿vale? La responsable de la oficina técnica de la parte norte de GIAR, y desde luego estamos súper dispuestos a que cualquier ayuntamiento o incluso ahí tenemos herramientas para usuarios finales, si quieren, poderles dar acceso y poder arreglar detalles de la cartografía. Entonces, ningún problema, si al contrario, nosotros, perfecto. Y para contactaros, buscan en la web un teléfono para... Bueno, o si queréis ahora mismo... puedo- De acuerdo. Aquí están los de Here y han confirmado que están abiertos y encantados de... Un minuto. Última, Mike. Ya puedes ir a tomar vino en un minuto. Bien, Hola, bien. perdónate lo español. Yo tengo una duda, pero al final, como nosotros estamos fabricando estos datos, ¿no estamos perdiendo un poco de la nuestra libertad? Claro. Mike, Y al final parece de vivir en una vigilancia masiva clandestina. es que no... Al final parece de vivir en una vigilancia masiva clandestina. ¿Cómo es? Están preguntando por lo que has comentado, Mike, que cuando estamos emitiendo datos de posicionamiento estamos cediendo nuestra privacidad. Efectivamente. Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que pensar. Entonces, tenéis que regularlo. Cuándo abrís el grifo y cuándo no. Mike, voy a girarte para que veas al público cuando te van a aplaudir. Gracias, Mike. Muy Vale, bien. gracias. Muchas gracias, encantado.